buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Hago votos porque este sea un día grande para la democracia dominicana y sobre todo para la vigencia de la Constitución de nuestro país. Quisiera ahora que me permitan tratar un tema vinculado a la cultura. Durante muchos años he hecho un mantra de un pensamiento de un gran intelectual, psiquiatra y psicólogo español, Emilio Mira y López, cuando decía que la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Y en ese sentido, los invito a observar en este escritorio y en esta mesa esos 9 tomos que están aquí a mi izquierda, que representan los 9 tomos que publicamos con motivo del 56 aniversario del Banco de Reservas de la República Dominicana, 9 tomos que recogieron toda la vida intelectual que transcurrió desde 1943 hasta 1952, en que se publicó el último número de esta revista Cuadernos Dominicanos de Cultura. Quien les habla, gracias a que tenía un abuelo que trabajaba en correo y telégrafos, y él recibía ejemplares individuales de esta revista que, lo repito, circuló desde 1943 hasta diciembre de 1952, y en la que escribieron gran parte de la intelectualidad dominicana y por otra parte también unos extranjeros que llegaron aquí en la década de 1940 después de la Guerra Civil en España y que ocuparon un lugar preeminente en la cultura dominicana, porque ahí fue que se creó la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y toda una serie de entidades culturales, y he querido precisamente presentar estos 8 tomos de Cuadernos Dominicanos de Cultura al gran público dominicano, porque la edición de estos Cuadernos Dominicanos de Cultura, que se publicaron unos 112 números, debido al hecho de que se imprimieron a partir de septiembre de 1943, la calidad del papel era muy pobre y prácticamente quedaban 1 o 2 colecciones completas en la República Dominicana, cuando en una conversación que tuve con Arístides Inchaustegui y con Blanca Delgado Malagón, yo les hablaba del impacto que habían tenido la lectura para mí de los Cuadernos Dominicanos de Cultura, y para mi sorpresa ellos me mostraron unas galeras que tenían de prácticamente una edición que tenían en preparación, pero que no encontraban institución que auspiciara la publicación de estos 8 tomos de Cuadernos Dominicanos de Cultura. Inmediatamente, ocupando yo la posición de administrador general del Banco de Reservas de República Dominicana en el periodo 1996-1999, conversé con los miembros del Consejo de Directores del Banco de Reservas. En esa época lo eran el presidente, el secretario de Estado de Finanzas, por supuesto, que era el licenciado Daniel Toribios, el vicepresidente lo era el señor Eduardo de Castro, la secretaria general del Banco de Reservas, la doctora Andreina Amaro, y los miembros titulares del Consejo de Directores y suplentes eran el licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, el licenciado Ramón Peralta Fernández, el señor Rubén González, el doctor Joaquín Ramírez de la Rocha
el ingeniero Aney Muñoz y el señor Silvestre Guzmán Fernández. Los miembros suplentes eran el doctor José Natalio Redondo, el doctor Antonio Rosario, el doctor Luis Heredia Bonetti, el doctor Alfredo Yeger, el señor Luis Eduardo Tonos y el señor Jean H. Álvarez. Como ustedes podrán ver, en las conversaciones que sostuvimos con el Consejo de Directores con motivo del 56 aniversario del Banco de Reservas, le planteé que auspiciásemos la edición de estos 8 tomos de los Cuadernos Dominicanos de Cultura, porque ahí está toda la intelectualidad dominicana que desde el periodo de septiembre de 1943 a diciembre de 1952 escribió en los Cuadernos Dominicanos de Cultura junto a una pléyade de unos 25 autores extranjeros que prácticamente prestigiaron con sus plumas y sus escritos a los Cuadernos Dominicanos de Cultura. ¿Quiénes fueron los fundadores de los Cuadernos Dominicanos de Cultura? En primer lugar, Pedro René Contín Aybar, Rafael Díaz Niese, Tomás Hernández Franco, Héctor Inchaustegui Cabral, Emilio Rodríguez de Morici, Vicente Tolentino Rojas, el cual administró la publicación durante sus casi 10 años de existencia, pero hay que destacar que el rol que tuvieron muy especialmente Rafael Díaz Niese como Pedro René Contín Aybar, después vamos a ver que en el transcurrir de los años, con motivo de la desaparición y el fallecimiento de Rafael Díaz Niese y de Tomás Hernández Franco, prácticamente la revista estuvo intelectualmente dirigida por Pedro René Contín Aybar. Y en la misma hay una enorme cantidad de escritores dominicanos de todas las tendencias políticas, y esa revista, algo que resultó realmente sorprendente para muchos de los actores, porque escribieron intelectuales dominicanos de todas las tendencias políticas, aún dentro del periodo de la dictadura, y durante los años de circulación de esa revista de 1943 a 1952, solamente se publicó una fotografía de Trujillo y 2 discursos del mismo, lo que demuestra que aún precisamente el patrocinio que recibía oficial esa revista Cuadernos Dominicanos de Cultura fueron extremadamente escasos los discursos y loas al régimen de turno en esa época. Durante ese periodo auspiciamos no solamente estos 8 tomos de los Cuadernos Dominicanos de Cultura, sino que hicimos aportes también. Primero, yo escribí una historia del Banco de Reservas de 1941 a 1981, con motivo de los primeros 40 años de la existencia del Banco de Reserva de República Dominicana, que fue adquirido en 1941, se adquirió por mutuo acuerdo el Citibank de New York, lo adquirió el gobierno dominicano y lo convirtió en el Banco de Reservas de República Dominicana, ya que solamente existían hasta esa fecha 2 bancos extranjeros en el país, 3 bancos extranjeros, que eran el Royal Bank of Canada, el Scotia Bank y el Citibank de New York. Y por mutuo acuerdo, como lo acabo de mencionar, el gobierno dominicano adquirió el Citibank de New York y sus sucursales y lo convirtió en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Durante todo ese periodo de vigencia, nos tocó también poner en circulación libros como Bancos, Ingenios y Esclavos,
en la época colonial, cuyo autor fue el doctor Amadeo Julián, la poética de Franklin Mieses Burgos, cuyo autor fue Diógenes Céspedes, y Biodiversidad, suma total de la vida del ingeniero Eleuterio Martínez. Tengo que reconocer que la labor de investigación que hicieron Arístiguez Inchaustegui y Blanquín Delgado Malagón fue reconocida públicamente por el Consejo de Directores del Banco de Reservas, siendo quien les habla administrador general del mismo, lo repito, en el periodo 1996-1999, porque definitivamente se merecían ese elogio del Consejo de Directores. Y por otra parte, destacadas personalidades, miembros de ese Consejo de Directores, como lo fueron el doctor Alcides Camilo. Por eso sometimos al Consejo de Directores en el develamiento del cuadro del doctor Alcides Camilo, designar con su nombre la biblioteca de la oficina principal, reconociendo que él había sido secretario del Consejo de Directores y secretario general del banco, a quien yo sustituí en 1978 y tuvimos una excelente relación de amistad. Y por otra parte también, en ese periodo, el develamiento de la tarja designando con el nombre del doctor Germán Emilio Ornes Coacú el salón de sesiones del Consejo de Directores, porque fue miembro durante 35 años del Consejo de Directores del Banco de Reservas. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Continuamos con el reporte Saladín y esta historia, ya que volvemos a repetirlo, hemos hecho de ese mantra de Emilio Miray López una motivación en la vida, que es que la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Y por eso, precisamente, estamos mencionando estos 8 tomos de cuadernos dominicanos de cultura, que entre 1943 a diciembre de 1952 le permitieron a todos los intelectuales, mujeres y hombres, escribir en estos cuadernos dominicanos de cultura, y voy a mencionar, entre otros, jóvenes intelectuales en esa época, a Freddy Gatón Arce, Mariano Lebrón Saviñón, Enriquillo Rojas Abreu, Máximo Avilés Blonda, Lupo Hernández Rueda,
Alberto Peña Lebrón, mocano, intelectual, que escribieron precisamente y sus artículos fueron publicados, pero sobre todo también la participación de la mujer, independientemente de las contribuciones que también hicieron Manuel del Cabral, Pedro Mir, Manuel Rueda y Antonio Fernández Spencer en esos 8 tomos de Cuadernos Dominicanos de Cultura. Y la presencia femenina también. Sobresalieron, entre otras, Carmen Natalia, Delia Weber, Frérida de Nolasco, Gilma Contreras, Virginia de Peña de Bordas, Ana Quisqueya Sánchez, Melba Marrero de Muné y Egna Garrido. Además de las investigaciones históricas que publicó también doña María Ugarte. Es decir, que hay una enorme cantidad de intelectuales, entre otros Domingo Moreno Jiménez, Franklin Mieses Burgos, Andrés Avelino, Andrés Julio Aybar, que independientemente de haber publicado artículos, era una ventana abierta a la colaboración de todos esos intelectuales y sobre todo a las colaboraciones que hacían también muchos autores extranjeros de los que llegaron al país en la década de 1940, después de la Guerra Civil Española, como, entre otros, el gran penalista español Constancio Bernardo de Quirós, abuelo materno del historiador dominicano Roberto Casá, actual director del Archivo General de la Nación, y sobre todo del ensayista y periodista Segundo Serrano Poncela, lo del investigador cultural y profesor Vicente Llorens Castillo, y la de los pedagogos Gregorio Palacín Iglesias, Fernando Asáinz y Alberto de la Paz y Mateos, este último de los fundadores del Instituto Escuela, y los del catalán Manuel Valdepérez, periodista y crítico de arte de larga trayectoria en nuestro país, que llegaría a desarrollar una importante labor cultural a través de las páginas de los diarios La Nación y El Caribe y desde su cátedra en la Universidad de Santo Domingo. Manuel Valdepérez, dicho sea de pasos, ese gran profesor español, publicó años atrás un artículo sobre la lúcida locura de Vicente Van Gogh, ese pintor que ahora mismo precisamente hay una exposición sobre Van Gogh aquí en la capital de Santo Domingo, y en aquellos años ese colaborador de los periódicos La Nación y El Caribe escribió ese artículo titulado La lúcida locura de Van Gogh. Hay que destacar que la lista de colaboradores de esta revista llegó al número de 150, de los cuales 125 eran dominicanos y unos 25 extranjeros que inclusive hicieron traducciones originales de idiomas extranjeros al español para publicar en exclusiva esas traducciones al español en estos 8 tomos de Cuadernos Dominicanos de Cultura. Yo quisiera destacar que sobre todo que muchos de los pintores dominicanos colaboraron también con muchas viñetas y que algunas de esas viñetas precisamente figuraron en estos tomos de Cuadernos Dominicanos de Cultura, y me van a permitir, con el permiso del señor director, enseñarles ahora cuál era la portada de esta importante revista. Ahí ven ustedes una de las portadas del número 1 de esta revista,
y que gracias a Dios y a la investigación que hicieran Arístides Inchausti y Blanquín Delgado Malagón, pudieron recuperarse y ser reeditados por la iniciativa que yo tomé de que esa herencia cultural de la República Dominicana no se perdiera debido al deterioro del papel durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes. Hay que felicitar, aunque sea póstumamente, a Arístides Inchausti también, porque falleció hace un tiempo, y a Blanquín Delgado Malagón, por esa obra que ellos hicieron. Quiero agregar solamente que yo también auspicié Vida Musical en Santo Domingo, 2 tomos, para que el mundo conociera todo lo que fue la vida musical en Santo Domingo, ya que en los años en que existía el coro del convento de los dominicos, bajo la dirección de Monseñor Rafael Bello Peguero, en ese entonces estudiante de medicina, porque él concluyó sus estudios de la carrera de medicina y luego se trasladó a España para convertirse en un sacerdote católico, y tuvimos el privilegio en la Catedral de Santo Domingo de ver la celebración del 50º de su ordenación como sacerdote, y hace un tiempo que él falleció, y que Dios lo tenga en la gloria, porque hizo una labor cultural extraordinaria con toda la juventud de Ciudad Nueva y de la zona colonial. He querido pues hoy hablar de la cultura, de cómo hay que preservar la cultura y siempre pedir un voto por la cultura, porque la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Pensamiento, lo repito, de Emilio Mira y López, un gran intelectual español. Concluyo este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que sea un día grande para la democracia dominicana.